Oremos. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por el privilegio que tenemos de venir juntos para adorar a nuestro Señor. Es un llamado que no podemos descartar ni tomarlo livianamente. Oramos que podamos entender que al llegar y unirnos en este momento estamos encontrándonos contigo mismo, que estemos preparados, que haya grande expectación y que haya corazones agradecidos en el día de hoy. Te pedimos, Señor, que a través de nuestra alabanza y adoración corporativa, aún en el contexto que lo estamos haciendo, tú seas bendecido, seas revelado y seas magnificado. Estas cosas oramos en tu dulce y bendito nombre. Amén, Señor. Amén. Bienaventurados son los que en tu casa están, siempre te alabarán y han puesto en ti sus fuerzas. Bienaventurados son los que en tu casa están, siempre te alabarán y han puesto en ti sus fuerzas y aumentaremos en poder hasta verte, Dios, en Sion. Bienaventurados son los que en tu casa están, siempre te alabarán y han puesto en ti sus fuerzas. Bienaventurados son los que en tu casa están, siempre te alabarán y han puesto en ti sus fuerzas y aumentaremos en poder hasta verte, Dios, en Sion. Tócanos y al buscarte y adorarte, óyenos, óyenos y bendice nuestra tierra. Ven, tócanos al buscarte y
tocarnos al buscarte y adorarte. Óyenos y bendice nuestra tierra. Ven, tocarnos al buscarte y adorarte. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonado por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad y puro amor, nos ampare tu presencia, oh bendito Salvador. Guíanos en obediencia, humildad y puro amor, nos ampare tu presencia, oh bendito Salvador. Dios bendiga, amados hermanos. En el día de hoy estamos dando gracias a Dios que por su gracia estamos aquí y gracias a Dios que nos ha guardado en medio de esta pandemia. Y no olviden, amados hermanos, pues hacer sus envíos de sus ofrendas como lo hacen consistentemente y fielmente. Y agradecemos a Dios esa su fidelidad. Y también pues esta semana los ancianos nos reuniremos para tratar el tema de cómo regresamos al templo, que ya estuvimos hablando abiertamente con ustedes este miércoles pasado, Armando y este servidor, y fue de grande beneficio, y muchos han comentado, muchos han hecho preguntas, muchos han dado algunas sugerencias y recomendaciones, y agradecemos, amados, a todo lo que usted comparta con nosotros. De manera que cuando estemos tomando reunión esta semana, estaremos tomando en cuenta todas aquellas cosas que hemos escuchado y que algunos de ustedes nos han comentado. Tendremos en cuenta esas cosas también para que el Señor nos ayude sabiamente a tomar decisión. El jueves que viene estoy haciendo plan de estar en la live Facebook con mi yerno Edward Robinson. Estaremos tratando
un tema devocional y quizás con asuntos corrientes de nuestros tiempos. Bien, amados hermanos, la higuera que no dio fruto. La higuera que no dio fruto es el tema del día de hoy. Marcos capítulo 11, versos 12 al 14. Estamos en la semana de pasión y el capítulo 11 de Marcos en adelante es la semana última de Jesús y su ministerio aquí en la tierra. La semana pasada comenzamos en el versículo 1 hasta el 11 con la entrada de Jesús a Jerusalén. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar de estos hechos que son la maldición de la higuera, del árbol de higuera, y la limpieza del templo. Pero hoy esos son los dos puntos, pero solamente vamos a bregar con el punto número 1, que es la maldición del árbol de la higuera. Ahí es donde vamos a estar hoy. El segundo punto lo tocaremos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Este evento singular está diseñado para enseñarnos que el juicio de Dios habría de venir sobre la nación de Israel. El juicio de Dios habría de venir sobre la nación de Israel. Ellos habían rechazado a su Mesías y habrían de pagar un alto precio. Aparenta como que Jesús sobrereaccionó a la carencia de fruto en la higuera. Marcos nos dice en el versículo 13 que no era el tiempo de los higos. Y aparenta que Jesús se molestó con el árbol de higuera y lo maldijo, y de ahí en adelante no dio más fruto. Y como hecho, es el único pasaje en todos los evangelios donde encontramos a Jesús llevando a cabo un milagro que termina en destrucción y no en restauración. Hay un ateo de por nombre Bertrand Russell del siglo XX que comenta sobre este pasaje en particular, diciendo que Jesús descargó una furia vengativa en contra de una planta inocente, manifestando una conducta que era inapropiada de un hombre justo y mucho menos de un hombre que reclamó ser el Hijo de Dios. Le damos las gracias al señor Bertrand Russell por sus comentarios, pero obviamente él no entiende aquellos detalles profundos de ese incidente. Nos preguntamos, esa reacción por parte de Jesús, ¿fue realmente una furia? ¿Un descargue de furia? Tenemos que Jesús en la Biblia es el único que nunca ha pecado. ¿Será posible de que quizás hay algo más profundo en esto que quizás muchos sobremiran y no lo pueden entender? ¿Cómo podemos conectar al Jesús de Marcos 11 con el Jesús que es compasivo, humilde, misericordioso, paciente a través de su ministerio terrenal? Tenemos que preguntar, ¿por qué maldice Jesús el árbol de la higuera? Quizás sea posible que lo más relevante para nosotros hoy es preguntarnos, ¿por qué permitió el Espíritu Santo que el evangelista Marcos escribiese en su evangelio esta historia? ¿Por qué es tan importante? Si vamos a entender, tenemos que entonces tener el contexto en mente. Sabemos que comenzamos en Marcos 11, versos 1 al 11, con la entrada de Jesús a Jerusalén, que un tiempo que marcaría el final de su ministerio, el principio del fin. 4 días después Jesús sería condenado en una cruz en medio de la celebración de la Pascua, donde muchos de aquellos que aclamaron a Jesús en el Domingo de Ramos, muchos de ellos estarían gritando por su muerte y su crucifixión.
Y Jesús sabía esto. Él sabía que todos los halagos, elogios de alabanza y religión no correspondían con la realidad que había en el corazón de aquellas personas. De hecho, Lucas nos dice que en ese momento Jesús está siendo aclamado, él estaba llorando por Jerusalén a raíz de su religión vacía, de su ritualismo vacío. Él lloró por la incredulidad de su pueblo, a pesar de los halagos y los aclamos de la gente. Ellos tenían un corazón endurecido. Él lloró sobre las consecuencias terribles que sobrevendrían a Israel por haber rechazado a su rey. 40 años más tarde vino a cumplirse la profecía de Jesús. Tenemos aquí la maldición del árbol de la higuera, versos 12 al 14. Vemos lo que vemos hoy es primero el deseo del Señor, versículo 12. En el próximo día entró a Betania y tuvo hambre. Jesús, viajando con sus discípulos de Betania a Jerusalén, le da hambre. Esta simple verdad y o realidad nos ayuda a entender la humanidad de Jesús. Además, tenemos que ver que Jesús tiene hambre, tiene una necesidad. Y cuando miramos, por ejemplo, Marcos 11:3, que tocamos la última semana pasada, que Jesús, hablando del asno que tenían que ir a buscar para él manda a buscar al asno diciendo, el Señor lo necesita. Y es maravillante pensar que él necesitase de algo, porque Dios, después de todos, es el creador y sustentador de todas las cosas. Él es el Señor de gloria. ¿De qué tiene él necesidad? Pero cuando él nace a este mundo, él pone a un lado su gloria celestial, pone a un lado sus prerrogativas divinas y vino para vivir como un hombre. Aquel que había hecho todas las cosas ahora dependía de las cosas que había él hecho. Esa es la paradoja de la vida de Jesús, resumida en las palabras de Pablo a los Corintios, en 2 de Corintios 8:9, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Gloria a Dios. El Creador vino para ser como un niño indefenso, dependiendo de su madre para todo. Él era dueño de todo y poseía nada. Creó las estrellas, pero no tenía dónde recostar su cabeza. Creó toda gota de agua existente en el mundo. Sin embargo, clamó desde la cruz que tenía sed. Todas estas cosas son evidencia clara de la humanidad de nuestro Señor. Cuando Él nació en el mundo, Él permaneció siendo Dios, pero vino a ser un hombre completamente. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Y esto se ve en muchas áreas de la vida del Señor. Él experimentó hambre, sed, cansancio, dolor, rechazo, soledad, pobreza. Todas estas cosas y muchas otras cosas más vemos denotadas en su experiencia humana en las Escrituras. Pero tenemos que entender y recordar que Él sufrió todo esto, soportó todo esto, para identificarse con nosotros. Él lo hizo todo para que nosotros tuviésemos esperanza una vez Él haya ido a la cruz y muerto por su pueblo. Él hizo todo lo que hizo para experimentar la vida desde la perspectiva nuestra,
y extendernos así a nosotros compasión y ayuda a nosotros su pueblo. Eso es lo que leemos en Hebreos capítulo 4, versículo 15, que es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros en nuestras flaquezas, porque fue tentado en todo como nosotros. El escritor a los Hebreos, muy cuidadoso a documentar ambas, la deidad de Jesús y la humanidad compasiva y verdadera de Cristo. De manera que Jesús puede simpatizar con nuestras flaquezas. A los griegos antiguos, el atributo primario de Dios era el apatheia, que era esa inhabilidad esencial de no sentir nada. Jesús no es así. Él sabe y siente lo que nosotros vivimos. De manera, cuando leemos que Él tuvo hambre, era hambre literal y implica y nos confirma la humanidad de Jesucristo. Y muchas veces en nuestra perspectiva de Cristo, en su deidad, se nos olvida su humanidad. Él tuvo hambre, pero el punto más grande es, para nuestro estímulo, su humanidad. Él fue tentado, Él tuvo luchas, sin embargo obedeció siempre al Padre. Fue tentado y tuvo dificultad en muchas cosas. Sin embargo, permaneció fiel en su obediencia a la voluntad del Padre. Por eso Pedro nos dice que Jesús es el modelo perfecto a seguir en su humanidad. Nos dice eso Pedro en su carta, primera de Pedro 2, 21 al 23. Jesús podía hacer todas estas cosas y mucho más en su humanidad porque Él era Dios. Porque el apóstol Pedro nos exhorta, y nos exhorta el apóstol a seguir su ejemplo. Y obviamente nosotros no tenemos deidad, no somos Dios como Jesús. Sin embargo, Jesús dependía de la palabra de Dios, Jesús dependía de la oración, Jesús dependía de la comunidad de Dios, Jesús dependía del Espíritu Santo en Él, quien también ahora habita en nosotros. Yo entiendo que al hecho de la realidad de la carne en nosotros, que nosotros no seremos perfectos en este lado de la gloria como lo fue Jesucristo. Sin embargo, está esa anticipación, está esa expectación en crecer en obediencia delante del Señor y de hacer y vivir la vida como Él nos ha modelado humanamente, utilizando el poder que Él tenía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que tenía Jesús, que estuvo con Jesús, que estuvo en Jesús, está con nosotros y está en nosotros. Solo me puedo imaginar cómo Marcos reconcilia todas las lecciones poderosas que vienen de Jesús, de estos incidentes de la higuera, de la maldición de la higuera y de la limpieza del templo. Y que Jesús nunca perdió su humanidad. Él tuvo hambre cuando estaba a punto de expresar palabras fuertes de juicio que solo Dios puede pronunciar. Jesús estaba en un tiempo muy débil humanamente. Tuvo hambre. Y es importante ver la humanidad de nuestro Señor. Él no dejó de ser humano cuando estaba en medio de cosas importantes que tenían impacto eterno para todas las vidas. La decepción del Señor en el verso 13 la vemos, y viendo de lejos una higuera con hojas,
Fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. El texto nos dice que él tenía hambre y que él vio a distancia el árbol de higueras y que el árbol estaba lleno de hojas. Y Jesús está asumiendo que hay fruto, ¿verdad? Cuando él viene al árbol, él encuentra que solo tiene hojas. El texto nos dice, no era tiempo de higos. ¿Qué quiere decir? Que no era el tiempo de los higos maduros, pero había algo que comer, o pudiera haber algo que comer. Si estaba frondoso, había un gran follaje, eso implicaba que tenía que haber ya algo brotando en ese árbol. Los árboles de higos eran comunes en Israel. Este árbol se menciona más de 60 veces en la Biblia. Es uno de los árboles más importantes en la palabra de Dios. Mencionado por primera vez en Génesis 3:7, cuando Adán y Eva se les pone hojas de higuera para cubrir su desnudez. Los higos eran importantes vitalmente para la dieta del Medio Este. Y era una fruta que era dulce. Leemos en Judas 9:11. Eran valiosas en aquellos días. Esas hojas daban sombra. Eran señal de paz, de prosperidad. Era debajo de una árbol de estos de higos que encontramos que Jesús observó a Natanael en Juan 1:48. Los buenos higos son una manera de ver la obediencia de los creyentes, según leemos en Jeremías 24. Es un retrato de la obediencia de los creyentes. De manera que vemos el árbol de higuera en la Biblia, y mucho en la Biblia que decir de la higuera. Y aunque hay arbustos de higuera, y estos crecen muy bajitos cerca a la tierra, sin embargo el árbol de la higuera no era un arbusto, sino un árbol. Y estos árboles de higuera pueden crecer de 20 a 30 pies con un tronco que mide un diámetro de unas 25 o 20, diríamos 20 a 30 pies, diríamos desde el tronco. Y las ramas se extienden hasta 25 o 30 pies. De manera que el árbol de higuera es un árbol que puede crecer alto. Y lo inusual de este árbol es que puede producir 3 cosechas en un mismo año. Y lo primero que viene es la breva, que cuando está comenzando en el principio, esa vendría a ser la primera cosecha, la breva, que es esa que brota al principio, ese pequeño fruto, higo que brota del árbol al principio y es comestible. Y esto es lo que aparentemente Jesús está buscando encontrar. Ahora, el fruto crece mientras que las hojas también brotan. De manera que era razonable para el Señor asumir que habría de encontrar fruto en ese árbol. Pero cuando él buscó, él se topó que solo tenía hojas. No había fruto en él. El árbol había sido deceptivo, porque solamente daba hojas que prometían dar algo que no podían dar. Las hojas prometían un fruto, pero no había fruto. No había nada malo con el terreno, nada malo con la savia, nada malo con el área donde fue sembrado el árbol.
El problema es que no dio fruto. El árbol de la higuera con sus hojas prometía fruto, pero dio nada. No dio nada. Este árbol se le dio todo para que creciese. Se le dio la localidad, el terreno, el sol, la lluvia. Sin embargo, el árbol al final no dio fruto. Cuando miramos el texto, tenemos que mirar todo el contexto. Jesús en Marcos 11 del 1 al 11 fue presentado a Israel como su rey. Él se había declarado públicamente como rey y fue rechazado finalmente por Israel. Israel, así como este árbol de higueras, tenían las señales de vida espiritual, pero no tenían frutos. Guardaban la ley y llevaban a cabo las ceremonias del templo, observaban las fiestas antiguas, llevaban a cabo los sacrificios, eran religiosos en todo detalle, pero no tenían fruto espiritual. Israel prometía a todos los que la veían de que ella podía llevar a todos a conocer el camino de Dios. Y en realidad, ella podía solo señalar el camino a una esclavitud religiosa y solamente encaminar a los demás directamente al infierno. Israel vino a ser solo hojas, no hubo frutos, lucía viva, pero estaba espiritualmente estéril. A Israel se le había dado toda ventaja que no se le había dado a otros pueblos. Habían recibido la atención personal de Dios. Ellos habían sido plantados en buena tierra. Se les dio la palabra de Dios. Dios les dio profetas. Dios les dio el templo. Tenían todo lo que necesitaban para abundar en una cosecha espiritual, pero permanecieron sin fruto. Qué triste, qué lamentable. Israel no dio fruto y no habría de dar fruto tampoco. Eran inútiles espiritualmente y estaban más bien realmente buenos para ser quemados en el fuego del juicio. Hay un mensaje aquí para nosotros también, amados. Cuando el Señor examina nuestras vidas, como Él hace y suele hacer, ¿qué ve el Señor? ¿Qué encuentra Él en nosotros? ¿Ve Él en nosotros fruto que trae gloria a su nombre? ¿O solo Él encuentra un gran follaje en nuestras vidas y no fruto? Hay que encarar esa verdad en el día de hoy. Hay que encarar esa verdad en el día de hoy, amados. Se nos ha dado gran ventaja espiritual. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la iglesia, tenemos al Espíritu Santo. Él nos ha bendecido abundantemente. No hay excusa para nosotros ser ramas sin fruto. Tenemos toda la apariencia de vida. Usamos la Biblia correctamente. Cantamos las canciones correctas. Predicamos los mensajes correctamente. Y andamos el camino correcto. Y cuando la gente mira nuestra iglesia, ellos pueden ver nuestro follaje y pueden ver nuestras hojas. Tenemos buena reputación, quizás en la comunidad y entre muchos. Y muchos nos ven como simplemente un bonche de gente decente. Nos ven como hojas. Pero la pregunta es, ¿ven ellos en nosotros el fruto que Dios quiere que haya en nosotros? ¿Amamos nosotros al Señor? ¿Estamos nosotros amándonos unos a otros de verdad? ¿Es el Señor central en nuestras vidas y en todo lo que hacemos? ¿Hay un verdadero compromiso
de nuestra parte con el Señor Jesucristo? ¿O simplemente le estamos dando servicio de labios? ¿Es nuestra iglesia simplemente follada? Lo que se ve es un follaje solamente, y solamente se ven hojas. ¿O hay fruto en nosotros que honra al Señor Jesucristo? ¿Qué tal de nuestras vidas individuales? ¿Somos nosotros solo hojas o hay fruto en nuestra vida? Debemos tomar un momento examinando nuestros corazones en el día de hoy. Hágase las siguientes preguntas. ¿Es verdaderamente Jesús prioridad en mi vida? ¿Es el Señor prioridad en tu vida en el día de hoy? ¿Es la voluntad del Señor prioridad para ti? Adorar al Señor, la obra del Señor, ¿esto es algo que simplemente tú lo haces mecánicamente, sin poner mente en ello? Tienes todos los adornos de religión en tu vida y de la salvación, pero realmente no hay un compromiso en ti para con Dios. ¿Será posible que tú testificas y que gritas y que pretendes adorar al Señor cuando tú en tu corazón estás guardando rencor y resentimiento para con otros? ¿Será posible que nosotros pretendamos que adoramos al Señor y hay en nuestros corazones cosas que no hemos podido arreglar con otras gente en nuestra vida? ¿Está usted actuando salvo y luciendo salvo en la iglesia, pero viviendo como un demonio en su casa? ¿Está usted planificando su vida alrededor de todas las cosas que son importantes para usted, pero usted no necesita planear su vida, planificar su vida alrededor del Señor y de su obra? Así es que usted vive su vida. ¿Está viviendo usted su vida ahora en el terror de esta pandemia? ¿O está usted viviendo su vida con grande confianza en el Señor? ¿Hay verdadero fruto en su vida o no lo hay? El fruto es siempre evidencia de la salvación genuina. Cuando una persona es salva por Dios y por la gracia de Dios, esa persona dará fruto. Y ese fruto en la vida del creyente es una vida cambiada. Es una vida donde hay un testimonio vibrante y dinámico, donde hay una evidencia de vida interna, donde hay la operación de Dios y su palabra, su poder en el interior de una persona. Ahora, no todo el mundo lleva el mismo fruto, entendemos eso. Juan 15, 1 al 8. Pero todo el que es salvo lleva algún fruto. Toda vida, de hecho, toda persona, salva o no, lleva algún fruto. Pero solo aquellos que tienen una buena relación con Dios por medio de la fe en Cristo llevarán el fruto de Dios. Cuando somos solo hojas y no frutos, estamos viviendo una hipocresía espiritual. Y eso, amados, es lamentable. Cuando solo somos hojas y lo que se ve es un follaje nada más y no hay fruto, solo hay hipocresía espiritual y servimos para nada más que solo para el juicio. ¿Qué hace Jesús cuando ve y mira tu vida? Ahora el Señor hace su declaración en el versículo 14. Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Increíble. Hay dos cosas únicas de este milagro, Es el último milagro que el Señor lleva a cabo en su ministerio terrenal, que nos presenta Marcos en su evangelio, diríamos, porque la resurrección es una obra milagrosa, pero está el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero este es el milagro que Marcos nos presenta, viene a ser el último.
Y la segunda cosa que lo hace único es que es el único milagro presentado en los evangelios en el cual Jesús lo hace y trae a colación destrucción. Jesús normalmente sanaba, restauraba y creaba. Pero en este caso, Él destruye con una maldición. Totalmente destruye. Esto debe aterrorizar los corazones de muchos. Porque Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador, amoroso, a quien adoramos y glorificamos, también puede ser nuestro juez, que juzga con justicia inflexible. Siendo que la higuera estaba estéril, cuando prometía fruto, el Señor pronunció una maldición en contra de ella y declaró que habría de ser infructífera para siempre. Mucha gente lee esto y concluyen que Jesús actuó y se condujo con una ira inapropiada. Porque el versículo 13 dice que no era el tiempo de los higos. Y esto es lo que los lleva a concluir que Jesús estaba esperando algo del árbol que el árbol no podía dar. Hemos discutido esto en anteriormente. Si había hojas en el árbol, tenía que entonces también haber fruto. Jesús maldice el árbol de la higuera por su hipocresía. La carencia de fruto no fue la razón para su maldición. Fue la pretensión, fue el hacer creer que por sus hojas tenía fruto. Esa fue la razón por la que él maldice la higuera. No simplemente porque no tenía fruto, sino que porque tenía un follaje con el que quería lucir que tenía frutos, cuando realmente no tenía frutos. Algunos sugieren que lo de Jesús fue una rabieta con la maldición de esta higuera. Si fuera así, entonces ¿para qué entonces Mateo, Marcos incluyen la historia en sus evangelios? Si fue un asunto de rabietas de parte de Jesús, ¿por qué van a poner esto ahí? Los discípulos ni preguntan, porque significa que ellos entendían lo que significaba lo que Jesús había hecho. Dos piezas nos ayudan a entender. El Viejo Testamento es una, porque en el Viejo Testamento Israel es conocida como la higuera de Dios. Israel siempre se ha referido como higuera en el Antiguo Testamento. Y Jesús dice, verso 14, nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. De manera que para entender esto, hay que entender el trasfondo del Antiguo Testamento, que Israel siempre era comparada con la higuera. El otro componente que nos ayuda a interpretar el pasaje, no solamente el trasfondo del Antiguo Testamento, sino también el contexto histórico. Jesús visita Jerusalén el día anterior y él había ido al templo. Y en el verso 11 del capítulo 1, Jesús entró en Jerusalén, llegó al templo y después de mirar a todos a su alrededor, Jesús observó el templo, él lo estaba inspeccionando y él estaba mirando el show de la adoración que estaba llevándose a cabo allí. Pero él ahora se estaba preparando para limpiar el templo al próximo día. Ese es el contexto histórico. Tenemos el trasfondo del Antiguo Testamento, Israel comparado con la higuera siempre. Tenemos el contexto histórico de la historia para entender la interpretación del pasaje.
que Dios tiene todo el derecho de esperar de Israel fruto. Y en su templo adoración. Y ella lucía tener adoración, tener todas las cosas en orden. Y lucía tener mucho fruto. Y lo que realmente tenía Israel era hojas. Estaba un despliegue grande. Se veían las hojas y lucía como que había fruto. Lucía como que había adoración genuina hacia Dios, como que amaban a Dios de verdad. Pero Dios en ambos, con el árbol de higuera y en la adoración de Israel, encontró en ambos ningún fruto, sino solo hojas. ¿Qué es lo que está viendo el Señor hoy en tu vida y en nuestras vidas? La religión del pueblo no era más que una apariencia y no había realidad. La adoración del judaísmo del primer siglo no era genuino, no era fruto genuino. El judaísmo ya había perdido su validez y no era la fe de los antiguos creyentes. Se había convertido en una religión falsa y todo lo que restaba era para Dios destruirlo y eliminar con esta religión. Lucían como el árbol de higuera lleno de hojas en la Pascua, prometiendo algo que no podían dar. Israel prometía vida, pero solo podía llevar a la gente a una esclavitud de una religión muerta. Estaban malditos. Vivían en una maldición, vivían en una decepción. Si nosotros hubiésemos andado el templo en aquel día con Jesús, hubiésemos visto la promesa de una verdadera religión, porque era impresionante lo que se veía en el templo. Y hablaremos eso en la próxima ocasión. Pero cuando Jesús inspecciona su religión y su adoración, en lugar de fruto, Él encontró solo hojas. Nada más que un solo show. Y no piense por un momento que no hay relevancia de este pasaje, de este incidente para nosotros hoy. En Mateo 3:10, Juan el Bautista dice esas palabras: y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Juan el Bautista no se está refiriendo solo a judíos. Él dice: todo árbol que no da buen fruto será cortado. Eso significa todo aquel que profesa ser creyente, pero no da fruto de conversión verdadera, está en peligro de terminar en el infierno. Sin importar a qué iglesia pertenezca, sin importar cuántos ministerios esté haciendo en el curso de una semana, sin importar cuántas actividades esté haciendo la persona para el Señor. Si no hay verdadera evidencia de conversión genuina, usted está en peligro de terminar en el infierno. Usted está en un grave peligro de terminar en el infierno. Mateo 7:21, palabras serias del Señor Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, aquellos que son convertidos de verdad. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. En aquel día de juicio,
Jesús declarará que no conoce a ninguna de estas personas que profetizaron en su nombre, que echaron fuera demonios, que hicieron milagros. Él va a declarar que no eran de Él. Y Él va a demandar que sean removidos de su presencia como gente, como personas caracterizadas por la iniquidad, por la maldad. La popularidad que busca la gente hoy día en los YouTube, en los Facebook, en los Instagrams y todos los medios y plataformas sociales, eso a Jesús no lo impresiona. Usted puede ser que sea conocido de todos y no de Cristo. Personas que se halagan por los números de personas que están gustándole su página o visitando su página. Y eso los lleva a halagarse y a aclamarse a sí mismo y a pretender y a hacer creer. Pero Jesús deja claro que hay un verdadero peligro para aquellos que profesan ser creyentes, pero que viven como si no lo son y terminarán en el infierno. Y este árbol, o el árbol, dice el Señor, se conoce por su fruto. El árbol se conoce por su fruto, no por el follaje, no por lo como se ve afuera. El árbol se da a conocer por su fruto. A distancia, el árbol de la higuera lucía bien, pero estaba realmente podrido por dentro. Y Jesús lo maldijo. No estamos hablando de una persona que reclama ser un ateo, una persona que vive abiertamente una vida de inmoralidad. La nación de Israel profesaba creer en el verdadero Dios y adorar al verdadero Dios y tener la palabra de Dios en alta estima. Pero el pasaje nos enseña que Israel tenía un problema en su raíz, que no le permitió producir el fruto que se esperaba que produjera. El mismo escenario se puede dar en nuestras vidas, amados. Cuando tenemos la apariencia de vida y no hay fruto, podemos esperar una visita del Señor, como dice el versículo 13, que a distancia Jesús vio y tomó el esfuerzo, y Jesús hizo el esfuerzo de ir al árbol de higuera. Y Él vendrá a ti para examinar el fruto que hay o no hay en tu vida. Él va a mirar a ver qué es lo que hay detrás de las hojas de ti. Porque si todo lo que hacemos es fingir religión, alardeando nuestras hojas, y no hay fruto, Él nos juzgará a nosotros también. Él nos juzgará también. Si todo lo que hacemos es pretender una religión fingida, alardeando nuestras hojas, y no hay fruto, Él juzgará y nos juzgará seriamente. En el versículo 14 Él dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y en Mateo nos dice: nunca jamás brote fruto de ti. Nunca más darás fruto. Es un juicio eterno. El árbol tenía la apariencia de fruto, pero no tenía fruto. Era una falsa profesión, una ilustración gráfica de lo que es pretender adoración en el templo, de lo que es tener hojas religiosas pero sin fruto. Es hipocresía al máximo. En Mateo 23 Jesús expande en esto cuando Él llama a los líderes de Israel una y otra vez hipócritas, hipócritas. Léase Mateo 23 y cuente las veces que Jesús llama hipócrita a los líderes de Israel. Él encaró la hipocresía de su falsa religión.
La operación del templo no era otra cosa más que hojas. El templo eventualmente es maldito. Eventualmente viene la destrucción al templo. Eventualmente los romanos vinieron y asaltaron a Jerusalén, destruyeron a Jerusalén, destruyeron el templo. Unos 40 años más tarde, Tito vino y acabaron como había dicho el Señor, como había dictado el Señor. Al mirar a la maldición de la higuera, del árbol de la higuera, hemos visto el deseo del Señor, la decepción del Señor y la declaración del Señor. Y ahora vemos la demostración del Señor. En el verso 20 y 21 vamos a saltar la limpieza del templo. Y vamos a estos versos porque los discípulos regresan al árbol de la higuera. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Él no dijo la higuera se secó. Él dijo la higuera que maldijiste, que tú, a la que tú le pronunciaste maldición, está seca. Y era seca de las raíces hacia arriba. Por lo general, cuando el árbol se seca de arriba para abajo. El sistema de las raíces es lo que por lo general es lo último que se seca y se muere en el árbol. No con este árbol. Jesús maldice el árbol y se muere desde la raíz hacia arriba completamente. Esto habla de destrucción total. Este es el retrato de Israel. Han sido juzgados por el Señor por su hipocresía y su rechazo del Mesías, amados hermanos. Y fueron destruidos desde la raíz hacia arriba. No todo el tiempo Israel fue así. Tuvieron su tiempo fructíferos en el que honraron al Señor, pero ahora están en rechazo e en hipocresía y su destino está sellado. Están malditos y serán destruidos. ¿Qué lecciones aprendemos en esto, hermanos? Número 1, no podemos olvidarnos nunca que hay dos lados del carácter de Dios. Ahí está la gracia de Dios, pero también está la justicia de Dios. Está la misericordia por la cual damos gracias, pero también está la venganza de Dios. Tenemos a Dios, el Dios amoroso, pero también Él es un Dios de ira. Tenemos a Dios y a su Hijo. Ambos se deleitan en salvar y sanar y mostrar misericordia y desplegar gracia. Pero el mismo Dios y el mismo Jesús un día van a destruir a todos sus enemigos con dolor y sufrimiento que es más allá de la imaginación por haberle rechazado. Y aquellos también cuyas vidas han sido caracterizadas por adoración hipócrita. No piense por un momento que Jesús es muy débil o muy amoroso para condenar a aquel que lo rechaza o aquel que vive toda una vida en una forma de adoración falsa, fingida. Y usted no piense por un momento que no terminarán en el infierno. Proverbios 29:1 leemos ahí: el hombre que después de mucha reprensión endurece la cerviz, de repente será quebrantado sin remedio. Nuestro Dios es un Dios agraciante, amoroso, paciente, misericordioso. Pero estas mismas declaraciones que lo declaran así a Él, también nos dicen que Él no tendrá por inocente al culpable. Él tratará con todos los que le aborrecen hasta la tercera y la cuarta generación. Número 2, Jesús aborrece la adoración hipócrita y siempre la va a juzgar.
Los judíos del primer siglo eran religiosos, pero sin verdadera religión. La hipocresía será tan evidente en el comprar y vender del templo, como veremos en la próxima ocasión. Los fariseos y los líderes de la nación no estaban dispuestos a arrepentirse. Y así también con la gente que venía a bautizarse con Juan el Bautista. Rehusaban aceptar al Mesías. Rehusaban arrepentirse. Y Jesús, cuando mira, buscando a ver qué había en ellos, encontró nada más que una profesión de fe sin fruto. No había adoración genuina. Dios jamás aprobará de tal cosa. En Amós 5:21 dice el Señor: aborrezco, desprecio vuestras fiestas, tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes. Aunque me ofrezcáis holocaustos y vuestras ofrendas de grano, no los aceptaré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales cebados. Aparta de mí el ruido de tus cánticos, pues no escucharé ni siquiera la música de tus arpas. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como corriente inagotable. Dios está diciendo: arrepiéntase y vivan en sus vidas ese arrepentimiento. Entonces su religión externa, su adoración ya no será hipocresía. Lo mismo es para nosotros, amados, en el día de hoy. Si todo lo que hacemos es poner un show, Dios lo sabe. Así como Israel, Dios no se impresiona con lo que hacemos fingidamente. Él nos dice a nosotros: deja de ir a la iglesia. La paciencia de Dios está corriendo, ya está llegando a empty. Usted sabe, cuando el carro se está ya quedando sin gasolina, está llegando ya a casi a la E. La paciencia de Dios está ya gastando a causa de la adoración falsa y fingida de muchos. Usted tiene que detenerse hoy y arrepentirse. Que el arrepentimiento se demuestre en su vida. Entonces Dios estará deleitado con tus actos de adoración externos. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago? Miqueas 6 nos dice: ¿con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agrada el Señor de millares de carneros, de miriadas de ríos de aceite? Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. El pretender, eso es lo que enferma a Dios. En Mateo 3:7, cuando Juan el Bautista veía a la gente llegar para el bautismo, cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. La ausencia del verdadero arrepentimiento en el corazón es evidencia que la persona no es un verdadero creyente en Dios y eventualmente tendrá que encarar el juicio de Dios. Dios aborrece la adoración vacía, hipócrita, y la va finalmente a juzgar. Y lo último que aprendemos es que Jesús nos invita a venir a Él por el perdón y para la vida eterna, la cual Él ganó el derecho para extender en el viernes en que murió en la cruz. Y nos dice Juan el apóstol, Juan el evangelista, Juan 12:36: mientras tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Eterno Dios y Padre, te alabamos y te bendecimos y realizamos que el mensaje es bastante duro y fuerte. Y es fuerte realizar que nuestro Señor, quien es agraciante y amoroso, es un juez
santo y justo. Señor, obra en los corazones de todos los que han oído el Evangelio una y otra vez. Muchos que simplemente, oh Señor, lo dejan para otro día. Recuérdales del amor y de la misericordia de Dios para con ellos. Que nunca crucen esa línea, ese punto del cual no hay retorno. El juicio de Sodoma y Gomorra, de Tiro y de Sidón será más tolerable para esas ciudades que para quienes rechazan deliberadamente tu llamado a Jesús, tu evangelio. Los que estamos en Cristo no conoceremos nunca la furia de Dios, porque Jesús bebió totalmente la copa de la ira de Dios en lugar nuestro. Que nuestras devociones, te rogamos, que nuestra adoración sea real y sea verdadera, que hagamos examen sincero de nuestro corazón en el día de hoy, te rogamos. Señor, ayúdanos a entender que tú estás mirando más allá y que tú puedes ver más allá del follaje que nosotros tenemos delante. Abre nuestros ojos para ver nuestra necesidad de ti. Abre nuestros ojos para ver que te necesitamos y que necesitamos de veras tornarnos a ti de todo corazón, con sinceridad, con arrepentimiento. Y si no está ahí, Señor, te rogamos que tú nos los dé. Ten misericordia, ten piedad de nosotros. Dadnos, Señor, como dijo aquel hombre, ayúdame en mi incredulidad. Estas cosas oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Vengo a ti, la verdad, solo en ti encuentro paz. Y yo sin ti no puedo estar, solo tú me guiarás. Vengo a ti. Solo en ti encuentro paz, y yo sin ti no puedo estar, solo tú me guiarás. Mi Señor, te necesito. Quédate conmigo, mi defensor, mi salvación. Dios te necesito. En tentación, tu gracia es más. Donde hay amor, ahí tú estás. Y donde estás, hay libertad, santidad. Es Cristo en mí. ¿Dónde estás? ¿Y dónde estás? Hay libertad, santidad. Es Cristo en mí. Mi Señor, te necesito. Quédate conmigo, mi defensor, mi salvación. Dios te necesito.
llegar a ti. Cuando haya tentación, que cuando caiga, caiga en ti. Cristo es todo para mí. Enséñame a llegar a ti. Cuando haya tentación, que cuando caiga, caiga en ti. Y Cristo es todo para mí. Mi Señor, te necesito. Quédate conmigo, mi defensor, mi salvación. Dios te necesito, mi Señor, te necesito. Y quédate conmigo, mi defensor, mi salvación. Dios te necesito, mi defensor, mi salvación. Dios te necesito, Dios te necesito.